Y regresamos a los estudios de la W. En la hora clave tenemos el gusto ya de conversar a través de la línea telefónica con el exasambleísta Clever Jiménez. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Gracias a ustedes por la entrevista. Exasambleísta, nos gustaría conversar en esta mañana sobre la denuncia presentada contra el exfiscal general Galo Chiriboga en el caso precisamente de la vivienda de Edmund Chaldek y Evelyn Chaldek, esta pareja alemana que acusan precisamente al exfiscal general de haberse tomado o apropiado de manera ilegal esta vivienda. Usted, como abogado de esta pareja, nos podrá comentar cuál sería el delito por el cual se está denunciando y que el día de ayer se aperturó de manera oficial esta investigación o indagación previa. Bueno, primero yo quisiera aclarar de que yo no soy el abogado de la familia Chaldek, más bien yo soy el denunciante de los acontecimientos que se dieron en torno al atraco de una vivienda por parte del ex fiscal Galo Chiriboga Zambrano. Recordemos de que en 1999, precisamente en el feriado bancario, la familia Chaldek mantenía una deuda con uno de los bancos que se cerró en el país, que precisamente tenía el nombre de Bancomex. Y resulta que esta familia había pagado casi en su totalidad la deuda que mantenía con esta banca, que fue parte de los bancos cerrados en 1999. Quedaba por pagar únicamente una pequeña parte por intereses. Sin embargo, a nombre del banco Galo Chiriboga Zambrano, aprovechando el desconocimiento de la esposa del señor Edmund Chaldek, la engaña y termina así apropiándose de una vivienda que en ese entonces tenía un avalúo que sobrepasaba los $850,000. La deuda que restaba para que esa familia termine de saldar lo que adeudaba Bancomex no superaba los $2,500. Sin embargo, a través de engaños, creando una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, denominada esa empresa Madrigal Finanscorp, termina apropiándose de una vivienda que no le pertenecía, violando las leyes del Estado ecuatoriano, violando derechos humanos de esa familia, que incluso ya es de la tercera edad. En esas circunstancias, yo he denunciado este delito porque esto va acarreando una serie de delitos más, presuntos delitos, entre ellos el perjurio, porque es Galo Chiriboga Zambrano que posteriormente, luego de apropiarse ilegalmente de esta vivienda, no la declara en todos los cargos públicos en los cuales asumió dentro del Estado ecuatoriano, incluyendo la Fiscalía General del Estado. Incluso a su salida aún no declara esta vivienda, que la ocultó en el paraíso fiscal de Panamá a través de su empresa Madrigal Finanscorp. Lo que yo he hecho es en estos días denunciar estos delitos para que de alguna manera se pueda reparar los daños ocasionados a una familia alemana que de manera inocente fue atacada por personajes funestos y nefastos como Galo Chiriboga Zambrano, en complicidad con otras altas autoridades del Estado ecuatoriano. Gracias por la aclaración. Quisiéramos conocer si precisamente a la denuncia que usted nos comenta ha realizado ante la Fiscalía General del Estado, también han podido comparecer o han suscrito la misma la pareja alemana, en este caso la familia Chaldek. Bueno, yo espero de que en los próximos días la familia Chaldek se sume también a este proceso y ellos puedan reclamar de manera directa la reparación de todos los daños de los que fueron objeto o les ocasionaron. Yo espero de que por el bien de la justicia ecuatoriana, por el bien de la imagen de nuestro país, se haga realmente justicia en este caso y que ellos puedan recuperar el bien que fue arrebatado de manera vil, de manera bochornosa por un alto funcionario del Estado en ese entonces. Exasambleísta, ¿habría la figura legal quizás para considerar que hubo enriquecimiento ilícito del exfiscal sobre esta causa? Por supuesto, aquí hay el cometimiento de presuntos varios delitos, incluso podríamos hablar hasta de peculado, lavado de activos, pero de manera particular y de manera principal existe un perjurio, porque el ex fiscal, para ocupar todos los cargos públicos, debió haber declarado los bienes que tenía, y claro, como él sabía que ese bien que lo tenía en su poder y que fue obtenido de manera ilícita, de manera ilegal, de manera inconstitucional,
entonces no lo hacía, no lo declaraba. Aquí puede existir varios delitos que deben ser investigados por la Fiscalía, al igual que existen varios implicados que también deberá investigar la Fiscalía, y lo más pronto posible, ojalá tengamos algo de verdad en el país y se pueda hacer justicia para esta familia que fueron violentados todos sus derechos fundamentales. Asambleísta, si bien es cierto, usted presenta la denuncia el pasado 2 de julio, quisiéramos conocer cuándo la familia alemana pone en firme o se acerca a las diferentes instancias para dar a conocer este inconveniente, y cuándo se dan cuenta de que hay algunas presunciones legales por el costo que tendría esta casa y por lo que Chiriboga les habría entregado a cada uno de ellos, que en realidad no era parte de la realidad del valor de esta vivienda. Bueno, y es importante aclarar también al contestar esta pregunta, es de que la familia Kladen en su momento fue engañada por Galo Chiriboga Zambrano con su cómplice, el doctor Antonio Navas. Y claro, en ese entonces ellos le dicen para que no los metan presos, para que no los expulsen del país, que era necesario que vendan la casa para que se salde la deuda que tenían con Bancomer, y que el saldo de la venta de la vivienda pasaría a manos de la familia Clave, situación que nunca sucedió. O sea, les arrebataron vilmente la casa. A partir de aquello, ellos denuncian el caso ante las autoridades del Estado permanentemente. A partir del año 2000 denuncian el caso, pero lastimosamente con el poder y la influencia que tenía Galo Chiriboga Zambrano en ese entonces, y posteriormente ya en el gobierno de Rafael Correa Delgado, nunca les hicieron caso, siempre les violentaron sus derechos, al punto que tuvieron que salir del país sin recibir un solo centavo y prácticamente en la indigencia. Porque hay que recordarle al Estado ecuatoriano, todo el pueblo ecuatoriano, de que cuando le hacen todo ese tipo de fechorías Galo Chiriboga Zambrano, un día cualquiera, cuando sale la señora Clade a hacer sus trámites en el centro de la ciudad de Quito, al regresar en la tarde ya se encontró con las puertas de su casa con otro tipo de cerraduras que había impuesto Galo Chiriboga, al punto que ni siquiera pudo ingresar a recuperar sus bienes personales, ni siquiera su cepillo de dientes. De esta manera y de esta forma se violentaron los derechos de esta familia. Entonces resulta de que, en base a la pregunta que usted hace, desde ese entonces vienen denunciando el caso, pero nadie les ha hecho caso, valga la redundancia, a esta familia alemana. Yo quiero recordar también al país que en el año 2011, cuando el ex fiscal iba a terciar para fiscal general del Estado, y impugnamos su designación por varios hechos en los que estaba involucrado el ex fiscal, por ejemplo, caso Palo Azul, OCT, oleoductos de crudos pesados. En algunos casos por los que lo denunciamos, también nosotros ya obtuvimos información del paraíso fiscal de Panamá, de la empresa Madrigal Finanscorp y de la usurpación del atraco de esta vivienda. Claro, en ese entonces todos los poderes del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Justicia, se encontraban a órdenes del poder político, y terminó simplemente aceptándose la voluntad del expresidente de la República, y finalmente el ex fiscal terminó siendo fiscal en ese entonces. Es por eso que he presentado la denuncia en estos últimos tiempos, cuando ya vemos que existe un poco más de independencia de las funciones del Estado, y obviamente vemos que la Fiscalía está actuando de manera medianamente independiente. ¿Cuál es el valor específico de esta vivienda que ha sido reportado, como habíamos indicado, a las diferentes instancias? ¿Y cuál es el valor estimado que realmente tiene esta vivienda que, como usted menciona, estaría en posesión del ex fiscal Chiriboga? En ese entonces la vivienda estaba evaluada más o menos en $850,000. La deuda que todavía mantenía la familia Clade con el banco era alrededor de $2,500. Una diferencia enorme. Hoy la vivienda está valorada en más de $2,500,000. O sea, el precio de esa vivienda es una vivienda en un sector muy importante de Quito, una zona residencial y muy costosa. O sea, un lugar exclusivo de la capital de los ecuatorianos, y es una vivienda de más de 2,500 metros cuadrados de construcción, incluida una cancha de tenis, incluida una piscina. O sea, es una vivienda de lujo. Finalmente quisiéramos conocer su opinión personal precisamente sobre lo que
tiene que ver o es inherente a la justicia en el país. Usted ha sido referente de persecución y desde luego las dificultades de encontrar, según sus propias declaraciones en varias instancias y momentos, esa no intromisión en la justicia. ¿Usted considera que a este punto puede confiar en la misma justicia que en su momento llegó a perseguirlo? No al 100%, pero sí veo con muchas esperanzas lo que está pasando en el país. Me parece que el presidente Moreno, más allá de que no pensemos igual o que pensemos diferente, veo que ha acertado en ciertas cosas, como por ejemplo en la consulta popular, el tema del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, que ha permitido que de alguna manera ya tengamos medianamente una justicia independiente. Y claro, gracias a eso, hoy podemos ver que se ha abierto una investigación previa en torno a este bochornoso caso del atraco de esta vivienda a una familia alemana. Si estuviéramos en situaciones iguales a las anteriores, ya posiblemente la denuncia fuera declarada otra vez de maliciosa y temeraria, y a lo mejor yo estuviera otra vez perseguido por denunciar temas bochornosos y de corrupción, como en el caso de Galo Chiriboga Zambrano y el atraco de esta vivienda. Muchísimas gracias por su opinión y los detalles que nos ha brindado respecto de la indagación previa que contra el exfiscal general Galo Chiriboga se habría aperturado en la Fiscalía General del Estado. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Muy amable. Estuvimos conversando a través de los micrófonos de la W y por vía telefónica con el ex asambleísta Clever Jiménez, precisamente cuando ayer se conociera que se ha aperturado una indagación previa contra el ex fiscal general Galo Chiriboga y su esposa por el presunto delito de acción pública. La notificación ya fue enviada el día de ayer por la fiscal general subrogante Ruth Palacios, quien ha llamado al denunciante, el ex asambleísta Clever Jiménez, a reconocer su firma y rendir la versión este próximo lunes a las 9 horas.